Ok, entonces vamos a seguir con la parte de la operacionalización de variables y para eso voy a intentar ser un poco breve con esta explicación. Lo bueno de que esté grabado es que pueden repetirlo muchas ocasiones. Vamos a comenzar con los tipos de variables. Por obviedad, para hacer una operacionalización de variables necesitamos saber cuáles son los tipos de variables y cuáles son las escalas de medición. En este recuadro les tengo a ustedes tanto los tipos de variables como los tipos de escala de medición, perdón. Entonces, tenemos que existen dos tipos de variables. Algunas personas o algunos metodólogos dicen que hay tres tipos de variables. Una que es cualitativa y una subclasificación binomial cuantitativa. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver, las variables cualitativas, como su palabra lo dice, son sobre cualidades que tienen las variables. Y las variables cuantitativas son variables medibles, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las variables cualitativas tienen escalas de medición nominal y ordinal. Las nominales pueden ser, por ejemplo, aquellas que no conllevan un orden específico, como por ejemplo el color del cabello de un estudio de 100 mujeres, ¿sí? Puede ser también, eh, ¿qué otra cuestión puede ser nominal? Bueno, el estado civil puede ser nominal, cualitativa nominal, porque solo está hablando de una cualidad que posee una persona referente a su estado civil, ¿sí? Y en la parte ordinal podríamos hablar nosotros de todas aquellas variables que conllevan un orden. Puede ser, por ejemplo, grado de escolaridad, ¿sí? Este lleva un orden. Entonces ya vamos a ver un poco más adelante un par de ejemplos de cuáles serían este tipo de variables. Y por otro lado están las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas se pueden dividir en dos, en las continuas y en las discretas. La variable cuantitativa continua es aquella que cuenta con decimales y la variable cuantitativa discreta es aquella que solo tiene números enteros. Dentro de las variables cuantitativas y sus escalas de intervalo, ¿sí? En el intervalo cero no indica ausencia y en la variable de razón cero sí indica ausencia. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de estatura, ¿sí? Tendría que ser entonces, estatura se puede medir a 1.80 o 1,80, ¿sí? En mi caso yo mido 1.74, entonces ¿qué sucede? Sería una variable, como es numérica, cuantitativa, continua, porque es decimal, y de razón. ¿Por qué? Porque si yo mido cero, ¿qué pasa? No existo, ¿sí? Entonces la escala de medición sería de razón. Ahora bien, si yo tengo temperatura ambiental, ¿qué sería? Bueno, es numérica, entonces sería cuantitativa, continua, porque puede ser 87.3 grados, o puede ser 25.4 grados, ¿sí? Entonces sería cuantitativa continua y sería de intervalo. ¿Por qué? Porque recordémonos que en las variables cuantitativas de intervalo, cero no indica ausencia. ¿Qué simboliza esto? Que la variable temperatura ambiental, aunque la temperatura ambiental esté en cero, no significa que no haya temperatura, ¿sí? Entonces no sé si me voy a entender en ese sentido. Entonces, aquí tenemos un poco que dice que no indican decimales y cero no indica ausencia, y en la de razón cero sí indica ausencia. Entonces, si vamos a hacer una operacionalización de variables, nosotros tenemos que saber que de la línea roja hacia arriba es una columna y que de la línea roja hacia abajo es otra columna dentro de nuestra operacionalización de variables, y lo vamos a hacer dentro del documento, claro está. Entonces, vamos a practicar. Estatura, ¿qué tipo de variable sería? Habíamos hablado que estatura sería un tipo de variable cuantitativa. ¿El qué? Si regresamos, cuantitativa, continua y con escala de medición que si yo mido cero, ¿existo o no existo? Bueno, no existiría, entonces cero sí indica ausencia y como cero indica ausencia sería de razón. Entonces vamos a ver, cuantitativa continua, habíamos dicho que sí la estatura tiene decimales y la escala de medición sería de razón. Ahora bien, el peso, ¿cuál sería? Bueno, peso sería lo mismo, cuantitativa continua, porque puede ser medida por medio de decimales. Y si yo peso cero, ¿existo o no existo? Bueno, no existo, entonces por ende es de razón. La edad, ¿cuál sería? Bueno, la edad, algunos podrán decir, bueno, la edad sí puede tener 5,4 años por los meses, ¿sí? Sin embargo, sería una cuantitativa discreta, ¿por qué? Porque recordémonos que según la OMS los grupos etarios no están subdivididos con decimales y nosotros tenemos que girar
una guía de acuerdo a nuestras variables de interés y de esta manera pues poder establecer cuál es el tipo de variable correcta. Entonces en este caso sería cuantitativa y discreta, y si yo tengo 0 años, ¿existo o no existo? En efecto no existo, y es por eso que es de razón. Número de hijos de una familia. Bueno, el número de hijos de una familia sería cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque no puede haber un hijo y medio. Sí, hacemos nosotros un poco de mofa en este aspecto cuando damos las conferencias, porque hay personas que dentro de las recolecciones de campo nos han dicho que sí sería 4,5 porque la esposa está embarazada, pero sin embargo no. Y entonces si hay 0 hijos en la familia, ¿existe o no existe? No, no existiría, entonces por ende es de razón. Número de células en una sangre, ¿cuál sería? Cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque no puede haber 10.000,5 células de sangre, ¿no? Y otra vez hacemos un poco de gracia respecto a esto, porque pues en una conferencia nos dijo un microbiólogo que si tenía anemia drepanocítica, ¿qué pasaba, no? Entonces, sin embargo, se contabiliza como una con un tipo de alteración. Y si tengo 0 células, ¿existen o no existen esas células? Bueno, no existen, y por ende son de razón. El estado civil, habíamos dicho que el estado civil solo denota una cualidad y por ende sería cualitativa, y como no hay un orden dentro del estado civil, se convierte en nominal. El ingreso familiar, recordemos que el ingreso familiar, cuando hablamos de moneda, sí puede haber decimales, y por ende estamos hablando de una cuantitativa continua. Y si tengo 0 dinero, yo, ¿existe o no existe el dinero? No existe, y por ende se reconoce como una escala de medición de razón. El ingreso familiar, ¿sí? El grupo sanguíneo, acordémonos, el grupo sanguíneo son todos los tipos de RH, o positivo, negativo, A, B, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, este sería cualitativo. ¿Por qué? Porque no hay un orden específico que primero vaya a ser O positivo, luego sale un O negativo, luego un A, ¿sí? Eso no existe, entonces solo es cualitativo. Y en este caso, como no lleva un orden, entonces sería nominal. El grupo sanguíneo, ¿no? En la temperatura ambiental la habíamos discutido en la diapositiva anterior, sin embargo es bueno repetirla. ¿Por qué? Porque aunque es una cuantitativa continua, es de intervalo, ¿sí? Porque 0 no indica ausencia de la temperatura ambiental, sino que sería 0 grados, que es el punto de congelación. Entonces, bueno, estar soltero, que sería lo mismo que estado civil, sería pues una cualitativa y por ende nominal. Espero que haya quedado un poco claro. Lo que les recomiendo, sí, es un poco difícil, pues, como les digo, es un poco difícil ubicarse de entrada en el hecho de lo que son operacionalización de variables, pero lo que es bueno es pues practicarlo, ¿no? Pues para este caso vamos a irnos al documento anterior que teníamos, que es nuestro protocolo de investigación. Ustedes pueden ver que pues aquí hemos avanzado todo lo que tiene que ver con nuestro protocolo, ¿sí? Y aquí vamos a seguir estilo 3, 5, ¿sí? Y aquí vamos a poner operacionalización de variables. Ok, entonces después yo me voy a ir a... permítanme, ordeno aquí. Entonces después me voy a ir yo a... vamos a buscar la parte de donde dice cuadrícula o tabla, ¿sí? Tabla, y vamos a elegir definición, o bueno, variable, definición, este sería indicador, tipo de variable, y pues aquí sería escala de medición. Sin embargo lo está tirando un poco abajo, entonces vamos a ubicarlo bien. Vamos a agarrar aquí 5, ¿sí? Y vamos a tirar hacia abajo. Como son bastantes, yo les recomiendo que hagan bastantes. Entonces en este caso, ¿qué vamos a hacer? La primera la vamos a seleccionar toda, vamos a dar clic derecho y después vamos a irnos a combinar celdas, ¿sí? Combinamos esas celdas, lo voy a agrandar un poco para que ustedes no tengan problemas a la hora de observarlo en el video, ¿sí? Y en este caso vamos a poner según los objetivos específicos que nosotros sigamos. Entonces vamos a buscar nuestros objetivos específicos, y aquí vemos que dentro de nuestros objetivos específicos el primero es determinar las variables sociodemográficas, después están los aspectos patológicos personales y familiares, después están los aspectos clínicos frecuentes relacionados con la enfermedad, el desarrollo de la enfermedad, después está determinar los años de evolución de la enfermedad y su manejo en los afectados. Entonces vamos a ver si me acuerdo, ¿sí? Entonces el primero habíamos dicho que era variables sociodemográficas, y a mí lo que me gusta hacer, les digo esto por orden, es aquí colocar variables sociodemográficas, ¿sí? Vamos a corregir aquí, pues si ven, me gusta ir corrigiendo todo siempre. Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, edad, ¿sí?
Porque recordemos que aquí van las variables edad, sexo, aquí vamos a poner escolaridad y estado civil. Ok, entonces, oh, disculpen, se me olvidaba algo. Sí, se me olvidaba algo. Disculpen. Bueno, aquí sería, primero vamos a definir cuál iría dentro de cuál. Y aquí sería variable. Primero hay que definir la tabla. Variable, definición, indicador, tipo de variable. Y aquí escala de medición. En efecto, sí sería. Pues esto lo vamos a poner en negrita. Sí, todo. Y el siguiente ahora sí. Vamos a combinar las celdas. Vamos a poner centrado. Variables sociodemográficas. ¿Sí? Entonces aquí sí vamos a tomar ahora sí. El tipo, aquí mi variable sería edad, sexo, escolaridad y estado civil. Entonces aquí en la definición, esta definición no la tienen que sacar del Google, la tienen que proveer ustedes mismos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que, por ejemplo, edad es tiempo para mí, tiempo de vida transcurrido desde el nacimiento hasta la actualidad, le voy a poner. El indicador sería 0 y más. ¿Por qué 0 y más? Porque esta es una variable específica. Hay investigadores que se equivocan y empiezan a recategorizar en escalas la edad, y eso es un grave error. ¿Por qué? Porque para poner escalas nosotros tenemos que saber el valor menor y el valor mayor de los datos obtenidos, y en este momento, en este punto de la investigación, nosotros no hemos recolectado datos y por ende se convierte en un error generar escalas en este punto. Ok, el tipo de variable sería cuantitativa. Vamos a ver, sería vamos a regresar acá, ¿sí? Entonces miren, edad sería cuantitativa continua discreta. Bueno, en este caso lo vamos a poner como discreta. Y si tengo 0 años, ¿existe o no existe? Por ende no existe, y vamos a colocar razón. ¿Sí? Ok. Ok, seguimos con sexo. Y en este caso sexo sería, yo sé que hay una cosa que confundimos los investigadores es la parte del sexo con la parte del género. El género es algo ya como para investigaciones sociales, ¿no? Sí se puede tipificar en este aspecto, ¿no? Sin embargo, para fines de análisis sociodemográficos, entonces para nosotros el sexo sería la característica biológica otorgada al nacimiento, ¿sí? Después aquí vamos a poner hombre, mujer, ¿sí? No vamos a poner otro tipo de denominativo, sino que ocupamos cuál es sexo, hombre o mujer, ¿sí? Y entonces esto, como no lleva un orden, entonces sería cualitativa nominal. Escolaridad, ¿sí? Grado académico alcanzado a la actualidad, ¿sí? Y aquí, ¿cómo lo vamos a medir? Pues yo lo voy a medir aquí: primaria, secundaria, educación superior, y aquí voy a poner ninguno, ¿sí? En este caso serían los analfabetos. Ustedes pueden poner analfabeto. Yo prefiero poner ninguna. ¿Por qué? Porque recordémonos que a veces poner analfabetos son un poco denigrante, y pues a la hora de colocarlo en nuestro instrumento de recolección de datos no se mira tan accesible. Y en este caso sí sería una cualitativa ordinal, porque esta sí conlleva un orden. Entonces después estado civil sería estado de unión establecida por la ley normativa, ¿sí? Y entonces aquí podemos poner, yo solo voy a tipificar
los que están dentro de la ley hondureña, que sería soltero, unión de hecho, casado, divorciado. Unión libre no está dentro de la tipificación eh, hondureña, entonces yo voy a colocar esto y pues como un estudioso de las leyes les puedo dar fe y legalidad de que eso es así. Y aquí vamos a poner cualitativa nominal. ¿Sí? Ok, entonces aquí ya tengo yo mis variables de interés a nivel de lo que serían las variables sociodemográficas. A mí esto me gusta ponerlo, le seré sincero, en negrita. Todo lo que tiene que ver con, hago como una L invertida y todo lo coloco en negrita. Y para mí creo que esto se ve un poco más, como les digo, no sé, más accesible. Entonces yo creo que aquí sí cambio un poco el formato, lo pongo en uno, pues esta es un tipo de operacionalización y a veces se pueden elongar mucho, se pueden ser unas operacionalizaciones realmente grandes. Y pues no queremos eso, pues no hay necesidad. Incluso yo lo puedo poner en 11 y pues no hay problema, ¿sí? Esta la escala de medición yo la puedo colocar aquí, lo que ocupe, lo normal. Ya sé que no va a pasar de ese espacio que requiere, porque la definición a veces abarca mucho espacio y si se fijan, pues ahorita ya he disminuido todo lo que es la tabla de operacionalización de variables. Vamos a seguir por aquí, entonces con la tecla Shift podemos ir generando más casillas. Voy a unir esto y habíamos quedado de que aquí la segunda iban a ser pues serían variables genéticas. ¿Porque lo voy a denominar como variable genética? Porque aquí vamos a ver todo lo que es antecedentes patológicos. Antecedentes patológicos personales. ¿Sí? Voy a copiar y voy a pegar. Y aquí voy a poner abajo los familiares. Y entonces aquí en la definición voy a colocar, recordemos que es la definición que nosotros pongamos. Y esta vamos a patología adquiridas por nacimiento o por estilos de vida. Y aquí abajo vamos a poner patologías que poseen sus familiares hasta tercer, sería hasta cuarto, porque la ley hondureña abarca hasta cuarto grado de consanguinidad. ¿Sí? Y vamos a poner patologías como tal. Patologías y patologías. Entonces aquí vamos a poner niñez, asma, diabetes, hipertensión, ¿sí? Y después acá abajo vamos a poner adultez y lo mismo, asma, bueno, el asma ya es de nacimiento. Después vamos a poner diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, que es muy probable, hasta casi lógico que la tenga. Ok, entonces aquí seguimos y básicamente pues el indicador que yo tenga para esta variable en los personales sería pues en los familiares, entonces pues no voy a ahondar en eso. Aquí pongo adultez y aquí sería cualitativa nominal. Y aquí de nuevo, ¿sí? Voy a seguir alongando un poco los espacios. Después habíamos hablado de, vamos a verificar arriba, nos vamos a los objetivos. Ya tengo, si se fijan, ya tengo dos objetivos: variables sociodemográficas y antecedentes patológicos personales y familiares, ¿sí? Y después dice observar los aspectos clínicos frecuentemente relacionados con el desarrollo de la enfermedad, y esto pues
¿Dónde yo lo puedo encontrar? Pues sencillamente en internet, ¿no? Entonces vamos a hablar de esto como ustedes lo van a poner en su marco teórico. Entonces aquí vamos a poner sintomatología de la insuficiencia renal crónica, ¿sí? Entonces, por obviedad ustedes lo van a encontrar ¿cómo les digo? Eh, en la literatura de PDF, de normativa científica. Sin embargo, yo ahorita para fines eh, de aprendizaje y de redacción lo voy a poner desde aquí. Y aquí veo yo que dice aquí piel oscura o clara y dolor de huesos. Entonces aquí vamos a poner, ¿sí? Aquí lo vamos a denominar como evolución clínica, síntomas en el desarrollo patológico, ¿sí? Que esta sería nuestra única variable de medición para este aspecto. Y entonces aquí vamos a colocar síntomas que presentan los pacientes en el desarrollo de la insuficiencia renal crónica. Y aquí vamos a colocar cambios en la coloración cutánea. Y abajo vamos a colocar dolor óseo, ¿sí? Y como estos no conllevan un orden y no son cuantitativos, por ende se convierten en cualitativa nominal. Ok, aquí vamos a unir, porque esa solo sería la única. Y creo que la otra habla de la parte del tiempo de padecimiento, ¿no? Entonces aquí vamos a poner tiempo de evolución patológica. Tiempo de padecimiento. Y que vamos a colocar tiempo de padecimiento desde su diagnóstico hasta la actualidad. Este aquí lo voy a poner 0 o más. ¿Por qué le voy a poner 0 o más? Porque vamos a que si yo pongo de 0 a 5 años, de 6 a 10 años, de 11 a 15 años, ese es un error patológico. ¿Ves? Un error metodológico. ¿Por qué? Porque a mí no me consta. Yo todavía no he recolectado datos y por ende no puedo hacer escalas, ¿sí? Entonces esta sería cuantitativa. Vamos a ver. Cuantitativa y lo vamos a poner como discreta. Y si tengo 0 años de padecimiento, ¿he padecido o no he padecido? Pues no he padecido, entonces aquí vamos a colocar de razón, ¿sí? Entonces, si se fijaron, esta sería una operacionalización de variables, ¿sí? Miren, ¿se fijan? Pues aquí yo tengo mi operacionalización de variables para ejecutar mi estudio. Aunque este estudio parezca un poco vago, lo voy a decir de esa forma, que parezca un poco sencillo, se apega a la normativa metodológica y por ende se vuelve viable. Desde ese punto de vista, cualquier consulta que ustedes tengan referente a este tema, solo me lo hacen saber y estoy a la orden. Recordemos, antes de cortar, ya iba a cortar, recordemos pues siempre actualizar la tabla de contenido. Recuerden que sería aquí donde dice actualizar tabla, después vamos a actualizar toda la tabla y aceptar. Y si se fijan, ya me sale aquí a mi operacionalización de variables. Estamos cerca de terminar, solo falta diseño metodológico, cómo se estratifica un instrumento de recolección de datos y con eso culminamos.